Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que comparte los vídeos, que es muy importante que compartís los vídeos, ayudáis bastante al canal, así me ayudáis a mí a conseguir más suscriptores y que el canal vaya creciendo, que eso motiva y, y que esta información llegue pues a la gente que lo necesita. Y apretad el botón, y la gente que aprieta el botón de la campanita, que para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos, porque si no apretáis el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, no, YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Bueno, vamos con un vídeo rapidito. Esta es la peor parte de mi pequeña finca que tengo. Donde menos llegaba el agua, tenía el mayor problema con el riego era entonces las plantas se me han puesto mal, no sé si tendré hasta algún problema de hongo, pero bueno, esperemos que no, esperemos que haya sido, pero bueno, seguramente habrá algo, pero es como todo, si ponemos a nuestras plantas fuertes, con buena nutrición, son como las personas, somos seres vivos. Una persona que está bien, que con un buen sistema inmunológico, pues las enfermedades le atacan menos que una persona que esté más débil, que esté mal alimentada. Pues las plantas más o menos lo mismo. Entonces, a lo que vamos, ya hice un vídeo de, ahí lo que estáis viendo en ese cubo, es un cubo de 20 litros, es más que nada, eso es estiércol de conejo compostado. Ya grabé un vídeo de que le apliqué a toda la finca un poco de este estiércol de conejo. Pero lo que vengo es que me sobraron unos 5 sacos de estiércol, creo que en algunos países lo llaman costales, sacos, costales, de esta conejaza, que están muy compostadas. Entonces podemos aplicar más. Yo voy a aplicar un cubo aparte de que ya hace menos de un mes ya le había aplicado, pero es poco porque está bastante compostada, entonces podemos aplicar más cantidad, ¿no? Entonces para que veáis un poco las cantidades que yo estoy aplicando y el tamaño de los árboles. Yo voy a aplicar en este momento que ya había aplicado, voy a aplicar este cubo que estamos viendo. Ahí estamos viendo el producto, la conejaza, está bastante compostada. No es comprada, es de manera casera, es del padre de un amigo que tiene conejos y tal. Y bueno, le hemos ayudado algunas veces a sacar el estiércol y tal. Y llevaba el estiércol ahí un año. Por eso eso ya es del fondillo. Esos son los últimos sacos que estaban más compostados. Había algunas partes que estaban más frescos, ¿no? Como él va tirando hacia esa estercolera y pues la parte de abajo está más compostado y la parte de arriba pues está más fresca. Y estos sacos eran de la parte más de abajo. Entonces podemos aplicar más cantidad. Vale, no, incluso yo diría que podríamos aplicar 2 cubos de estos por planta. Pero para repartir un poco más, lo que he hecho en estos árboles, son 5 árboles porque uno se me secó, y algún otro, me he repartido esos 5 sacos, me he repartido en los peores árboles, en los árboles que estaban más decaídos, que les está costando un poco más. He cogido esos 5 sacos y me lo he repartido en esos árboles, en los que peor estaban. ¿Vale? Y eso es lo que he hecho. Acordémonos de la importancia que tiene la materia orgánica que he estado hablando en los vídeos anteriores, la importancia que tiene, y también en estos tiempos que corren ahora de esta subida exagerada del precio de los abonos, animo a la gente a que pruebe estos productos. Aparte, estamos ayudando también, si tenemos algún ganadero, algún vecino ganadero que nos dé estos estiércoles. Para mí los mejores son de oveja, cabra, conejo y vaca para el cultivo del aguacate. Pero también serviría pues de caballo, sobre todo de animales que coman hierba, ¿no? Pero bueno, pues debemos de ayudarnos, ya que el tema de los fertilizantes es exagerado lo que ha subido, ayudarnos un poco con estos estiércoles. También grabé un vídeo de... No tiene tantos nutrientes como el estiércol, pero también es una ayuda. No dejemos de hacerlo. Aparte de que ya, como ya dije en los vídeos anteriores, sabemos que a la planta de aguacate, al cultivo del aguacate, le encanta la materia orgánica. Es bueno tener, cuando hacemos nuestro análisis de tierra, no tenemos que esperar a hacer análisis de tierra, sino siempre tenemos que estar intentando añadir, tengas el tipo de terreno que tengas.
añadir materia orgánica a tu tierra, porque como ya hemos hablado, ya lo hablamos en un vídeo anterior, si tienes tierra muy arcillosa, te la va a ayudar a descompactar, a que se haga la tierra más sueltita. Si tienes tierra muy arenosa, que drena mucho, con materia orgánica, los abonos va a retener más la humedad al tener más materia orgánica, y los abonos también se van a retener un poco más y no se van a lixiviar tanto, no se van a ir tanto para el fondo y se van a ir lejos donde las raíces no están, y estás perdiendo tu tiempo y tu dinero, ¿no? Entonces, muy importante la materia orgánica para el cultivo del aguacate y cómo nos puede ayudar. Y aparte de esto, del estiércol, que es prácticamente todo materia orgánica, el estiércol viene viene cargadito de nutrientes, de todo. Tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, los microelementos tenemos. Entonces es de gran ayuda. Animo a la gente a que utilice al menos una vez al año, quien pueda, e incluso si puede más, 2 o 3 veces al año, no pasándote con los estiércoles. Ya hemos hablado de los estiércoles. Si son compostados como este, que ya están más secos, ya están compostados, podemos añadir un poco más. Si son estiércoles frescos, cuidado con los estiércoles frescos. Podemos poner un poco, pero hay que tener bastante cuidado con los estiércoles frescos, porque podemos matar la planta por exceso de orina del animal. Ese estiércol vienen cargados de nitrógeno y pueden tener patógenos también. Entonces, yo siempre digo que mejor estiércoles compostados. También la recomendación que hice, dando un pequeño apuntillo antes de terminar con el vídeo, cuando hacemos labores de poda, de desbroce, como se dice por aquí, que cortamos la hierba con esta máquina de desbrozar para intentar no utilizar herbicidas. Yo en mi finca no utilizo ningún tipo de herbicida, sino toda desbrozadora. Animo a la gente que lo haga igual. ¿Por qué? Porque aparte de por tu salud, por la salud de los demás, por la vida del suelo, tenemos que cuidar el suelo. Si tú empiezas a aplicar herbicida en tu terreno, esa tierra se va a compactar, se van a morir todos esos microorganismos benéficos y tu plantación va a ir a peor, por el uso de herbicidas. O sea, hoy tenemos las desbrozadoras, desmalezadoras o como se llamen, que es lo ideal para esto, ¿no? Para cuidar el terreno. Pues todas estas hierbas, cuando las cortamos, deberíamos de intentar, o una parte de ellas, ponerlas en las raíces. Y más si quien me esté viendo los vídeos que tenga un sistema de riego así, un poquito más tecnificado, era otra de las cosas que he estado hablando. Por ejemplo, la ventaja de estos microaspersores, aspersores, en comparación con los goteos, que podemos poner más materia orgánica, y sabemos que la materia orgánica se va descompactando con la humedad. Entonces, cada vez que nosotros reguemos, una vez a la semana, una vez cada 10 días, una vez cada 5 o 6 días, dependiendo del calor y la zona donde esté tu planta de aguacate. Ya hemos hablado también del tema del riego, eso ya tenéis todos los vídeos aquí. Ya llevo 8 minutos de audio, no quiero hacer los audios muy largos, porque si no, los vídeos muy largos, porque si no la gente se aburre. Pero que esa hierba, cuando nosotros hacemos labores de desbroce, es bueno que por lo menos una parte de ella la pongamos alrededor de nuestro árbol de aguacate, donde están las raíces. Tampoco es bueno que tape el tronco, ¿vale? Si hacemos un acolchado de debajo en el árbol, no es bueno tampoco que esté tocando el tronco. ¿Por qué? Porque se genera humedad, y esa humedad sí puede dar pudrición en el tronco, ¿vale? Aunque sea unos 5 centímetros de separación del tronco, ¿vale? No hace falta separarlo tampoco mucho, si son plantas pequeñas, pero aunque sea unos 5 centímetros, que no esté ese acolchado debajo del tronco. Quizás haga un vídeo para explicarlo un poco mejor. Y nada, ayudarnos de estos productos que son buenos. Obviamente la hierba no va a tener tantos nutrientes como un estiércol, pero también es de ayuda, porque eso se va a ir descomponiendo, se va a mineralizar, y la planta también va a consumir de toda esa materia orgánica. Y nos podemos ahorrar un dinerito en fertilizante. Podemos hacer menos aplicaciones de fertilizante, ayudándonos de estos estiércoles y de esta materia orgánica que también vienen para el cultivo del aguacate. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, al final se me ha hecho largo. Espero que os haya gustado, y un saludo.